mis tornillitos, mis tuerquitas y mis varios. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Quien no conozca estas herramientas o estos aparatos, ya os los presento yo. Esto es una cortadora grabadora láser, en este caso es la Two Trees, o sea, dos árboles TS2 de 10 vatios de potencia. Una de las grabadoras cortadoras láser más fáciles de utilizar y para ello vamos a darle uso real. Había pensado en hacer el típico vídeo cortando o grabando distintos tipos de madera o de materiales, pero realmente hay un montón de vídeos de esa forma de trabajar. Es enseñar las posibilidades de este tipo de herramientas o de máquinas, pero yo lo voy a llevar un poquito más allá. Voy a darle un uso real que creo que es el más apropiado para este canal y para para la gente en general, es el conseguir solucionar un problema que tengamos en nuestra casa, en nuestro trabajo o donde sea, gracias a esta herramienta. Y en mi caso tengo un verdadero problema de almacenaje de tornillos, tuercas y de algunas otras cosas en mi armario de las herramientas, así que gracias a la Two Trees TS2 vamos a solucionarlo y va a quedar súper chulo. Acompañadme. Pues sí, compañeros, aquí dentro están todas no, tengo bastantes más, pero bueno, aquí están las herramientas del canal más antiguas que básicamente más uso porque están muy a la mano. Así que vamos a abrirlas y en concreto os voy a enseñar una zona en la que hay un desastre que no veas en todo el armario, pero hay una zona que uso un montón, que son tornillos, clavos, ahora vais a ver, venid. Bueno, aquí lo tenéis. Voy a abrirlo todo porque también os lo voy a enseñar. Venga, pues ahí arriba tenemos zona de líquidos inflamables, altavoces, motores y demás. Aquí en la balda de abajo hay, pinturas en spray, unos trapos, un poco de cinta adhesiva. Aquí tenemos los sopletes, más cosas varias, más pinturas. Y esta es la zona que a mí me trae por la calle de la amargura. Son unos tuppers que cuando yo tengo que acceder a un tornillo, es una arandela, un taco, está ordenado, pero realmente me es muy complicado el poder hacer uso de esto, porque tengo que sacarlo, tengo que meterlo y está ya súper reventado. Abajo tengo unas cuerditas y cosas varias. Realmente esto es ordenado, pero dentro de un desorden controlado. Seguimos para abajo, algunos cables de electricidad y aquí tenemos más herramientas. Ahí atrás tenemos algo de silicona. Como veis, está ordenado, pero a la vez está medio desordenado. Pero lo dicho, vamos a hacer una cajonera bien chula, a la medida, para almacenar todo lo que es esto. Tornillerías, tuercas, y si podemos meter el tema de las cuerditas y todo eso, pues mucho mejor. Por lo tanto, vamos a medir. Cinta métrica y comenzamos a medir la altura. Tenemos 25 centímetros, vamos a ver la profundidad. Tenemos unos 25 centímetros más y vamos a ver la anchura, que tenemos unos 23 centímetros. Por lo tanto tenemos 25 por 25 por 23. Vamos al programa de diseño a confeccionar nuestro armarito o cajonera. La madera que vamos a utilizar es contrachapado de 5 milímetros de espesor, aunque a mí me daba casi 5,1, 5,09. En cualquier caso, vamos a utilizar esta página boxes.pi, que es de lo mejor que hay para el diseño de cajones, cajoneras, con tapa, sin tapa. Bueno, es una auténtica pasada. Echadle un ojo por si queréis hacer este tipo de diseños. Y es tan fácil como ir poniendo los números de las medidas que hemos tomado anteriormente. En este caso, pues ahí están los míos. Tenéis que fijaros si esto está checado o no, porque es si en la medida interna o externa. Y el tipo de archivo yo elijo DXF, que es el que Lightburn lee sin problema, así que simplemente doy a guardar y el archivo ya lo tengo guardado y lo importo
al programa de Lightburn y ahí veis cómo están las piezas ya hechas a medida y simplemente resta seleccionar las que queremos en ese momento mandar a cortar o a grabar. Te las pone todas así juntas, pero bueno, como tampoco caben todas en lo que es la cortadora grabadora, porque tiene unos 45 centímetros de alto por ancho, así que en este caso voy a seleccionar solo una y el resto las dejo fuera de lo que es el rectángulo. Las que están fuera no se van a grabar, están ahí porque luego podemos ir pasándolas adentro, las de dentro afuera, y es la forma de trabajar para hacer solo la que tú quieres. Aquí tengo la máquina ya en el suelo puesta porque el tablón, al ser bastante grande, bueno, así trabajo mejor y a la máquina le da exactamente igual. La cuestión es que he estado haciendo algunas pruebas, muy importante hacer las pruebas porque una vez que empecemos a hacer los cortes, mejor estropear un trocito para saber exactamente los parámetros. Vamos a empezar a hacer los cortes. Y aquí esta toma está acelerada porque no es que sea lenta, es como todas, pero para que se viera más los cortes o mayor número de cortes lo he acelerado. ¿Qué tal funciona? Pues súper sencillo, como habéis visto, hemos lanzado mediante en este caso el cable USB a la máquina, que podemos hacerlo tanto por USB como por Wi-Fi como por aplicación móvil, pero a mí me resulta más fácil conectarlo al ordenador y es mi manera de trabajar. Y como veis el corte bien correcto, que es lo que uno quiere cuando hace una inversión en una de estas máquinas, que todo salga perfecto. Ya hemos hecho los cortes de lo que es la caja y nos quedan los cajones. Como veis, ha quedado bastante bien, así que recojo esto y nos ponemos con el diseño de los cajones, que bueno, realmente es igual de sencillo que hacer el diseño de este. Ya tenemos aquí todas las piezas cortadas. Estos son los laterales, esto es la parte trasera, la parte de arriba, parte de abajo, y estos serán las guías de los cajones. Así que creo que lo primero que tenemos que hacer es poner las guías de los cajones. Vamos a poner cola de carpintero, cola de madera, para que las uniones sean estables y no se nos desarme, aunque está bastante bien hecha y todo está a la medida, o sea que bueno, yo creo que no va a haber problema ninguno. Aquí tenemos el primer lateral. Como veis queda súper enrasado, o sea que seguimos con el siguiente. Y ya está, tenemos laterales hechos. Vamos a poner ahora la parte inferior. Y ahora ponemos el otro lateral. Perfecto. Tenemos lado, lado y parte inferior. Ahora vamos a poner la trasera. Y ahí la tenemos toda encajada, solo nos queda la parte superior. Y ya estaría terminada. Aquí vemos súper chula. Vamos a diseñar los cajones, pero antes de hacer el diseño vamos a medir la parte interna de los cajones y así seguro que no nos equivocamos a la hora de hacer las medidas. Bueno, tiene 23, pero como quiero que esté a la medida, pero que tampoco vaya súper apretado, vamos a ponerle unos 22,8 de ancho, de profundo lo dejamos en 25 y de altura en unos 6,9. Así que ya tenemos las medidas. Y como veis, ya tenemos el archivo que hemos sacado de la página web que hemos visto anteriormente, y lo mismo, cogemos todo el grupo de piezas y solo ponemos la que vayamos a imprimir o cortar, bueno, o grabar en ese momento, que en este caso es una base. Este es un solo cajón, este proceso tendremos que hacerlo 3 veces. Ya hemos terminado el primer cajón, vamos a ver qué tal las piezas han quedado, y han quedado pues fenomenal. Hay que ver qué pasada esta máquina. Bueno, vamos a llevarlas ahí al montaje para
empezar a ensamblarlas. Ya tenemos todas las piezas cortadas y estos son los frontales. He hecho unos tiradores para poder sacar los cajones cómodamente y ahora vamos a hacer corte para anclar los orificios, o sea, para los orificios para anclar el tirador, y luego también haremos el grabado, que será tornillos, tuercas y varios. Comenzamos. Aquí podéis ver todas las piezas, cómo han quedado, tornillos, tuercas, varios, estos son los laterales y estos son los fondos, o digamos la parte baja del cajón. Así que procedemos al montaje. Y aquí están los cajones. Tornillos, tuercas, varios, con su fondo, su tirador, y vamos a colocarlos en su armazón. A ver cómo queda. Ponemos tornillos, tuercas y varios. Y queda, pues genial, queda a la altura, no sobresale para nada el tirador. La holgura, genial para poder meter y sacar sin problema, y la capacidad, bueno, más que generosa para empezar a poner nuestros utensilios. Vamos al armario de fuera y vamos a comenzar a hacer el trasvase. Recordemos cómo está el armario, bueno, pues bastante desordenado. La cuestión es que voy a coger estos tuppers, estas fiambreras, y las llevaré a la mesa y ahí vamos a hacer el intercambio. Vamos con los tornillos, que yo creo que esto es casi lo que más uso, ¿sabéis? Gran variedad y un desorden total, pero tampoco los voy a ordenar. Cabe súper bien, ¿eh? Vamos, súper bien. Tenemos tuercas. Aquí tenemos tuercas, tornillos de todas las clases también. Y arandelas. Y vamos con los varios. En este caso tenemos aquí algunas cosas de electricista, bueno, cosas varias. Y aprovechando que queda sitio, pondremos estas cuerdas varias también. Y estos ovillos de alambre, de acero, que también vienen genial para algún experimento. Y aquí veis los varios. Súper contento. Y ahora solo queda colocarlo en el armario. A ver si con una mano me aclaro. Ahí, al hueco. Pues sí, aquí está, podemos verlo, que ha quedado genial. Aquí más desorden. La verdad es que podría llenar todo esto de cajones de este sistema. La verdad es que sería muchísimo más ordenado todo. Bueno, ahí veremos. Hemos empezado por aquí, a ver qué resultados me da. Mis tornillitos, mis tuerquitas y mis varios. Por ahora, súper contento. Ya lo habéis visto, compañeros, un cajón súper chulo que realmente no ha costado nada. Es hacer el archivo. De hecho, os dejaré en la descripción del vídeo el archivo para que vosotros también podáis replicar este proyecto si queréis. La Chutrix TS2, una grabadora cortadora láser que a mí me ha gustado, es bastante buena porque no falla. Quieres hacer una cosa, se la lanzas y lo hace. Así que súper bien. También os dejaré el enlace a la máquina por si hay alguna oferta que la podáis aprovechar. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, y si os ha gustado el cajón, pues suscribiros al canal de Llega Experimentos, porque vídeos como este y mejores encontráis aquí en el canal de Llega Experimentos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.